Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy aclararé un poco el tema de las manifestaciones violentas en Estados Unidos por parte de grupos delictivos que se hacen pasar por mexicanos y latinos honrados. Bueno, primera cosa. En Estados Unidos hay comunistas y comunistas, los gringos, y comunistas radicales. No todos los gringos son capitalistas, no. Es que la ideología del comunismo, si se estudia teóricamente, es magnífica. Un día leí un libro editado por Fidel Castro, por el gobierno de Cuba, que invitaba a la solidaridad, a la convivencia, a compartir lo que se tiene. El reino de Dios aquí en la tierra, pero sin Dios. Por supuesto que eso es imposible, porque una persona va a compartir lo que tiene con otra. Se lo tienen que arrebatar por el miedo o por la fuerza. No hay otro método. Luego, pues hay muchos tratados marxistas y aquí voy pues a decir que desde que estuve en el seminario de Morelia cuando tenía 18 años, me interesó ese tema, porque les digo que la teoría marxista pues es muy bonita, como también la teoría católica de los apóstoles es muy bonita. Y como toda teoría es hermosa, la teoría no tiene manchas, la teoría no tiene fallos, la teoría no tiene equivocaciones, la teoría es perfecta. El problema está en quién va a practicar esas cosas. Y si es por la fuerza o es de voluntad, o es por adoctrinamiento o es por convicción. Por eso aquí está la respuesta de por qué hay muchos católicos que viven como si no lo fueran, salvo en que creen o medio creen, o yo no sé si creen o no creen en el credo, participan en las ceremonias y las costumbres de bautizar, de confirmar, de la primera comunión y hasta ahí. Del matrimonio ya no. De la confesión menos. Y de participar en las ceremonias, muy pocos. Hay como un 10% de católicos que van a misa, que son practicantes. Esa no es una novedad. Estoy nada más explicando el por qué hay comunistas en Estados Unidos. Y esos comunistas, recuerden ustedes que a principios del siglo pasado se organizaron muy bien y querían derrocar al gobierno estadounidense. Nada más que el gobierno de Estados Unidos tiene la ventaja de que las instituciones no se pueden destruir tan fácilmente como aquí. Más bien allá no se pueden destruir las instituciones. Las instituciones, bueno, me van a decir, ¿cuáles, padres, son esas instituciones? Pues la división de poderes, la libertad de opinión, todo eso lo han ganado a través del tiempo. También la eliminación de la esclavitud, del racismo, en las leyes. En la realidad, pues son como nosotros. También son estadounidenses normales, pero en toda su vida nunca ha habido una destrucción de las instituciones.
como el Congreso, como los jueces y como los presidentes. La presidencia ha existido desde que se fundó Estados Unidos, y el poder legislativo y el poder judicial, y sobre todo los jueces en Estados Unidos producen legislación. Recibieron una gran herencia de Inglaterra, de las leyes, y el pueblo inglés siempre ha sido libertario. Y ese pueblo, bueno, porque en primer lugar, la Gran Bretaña está compuesta de diferentes nacionalidades, unas católicas y otras protestantes, y esa convivencia legal de las leyes entre católicos y protestantes, o protestantes y católicos, que allá fue al revés que aquí en la Nueva España y en la República Mexicana, porque allá los principales son protestantes. Pero como una de las 13 colonias era católica, por eso inventaron la tolerancia y la separación de iglesia a Estado. Cada iglesia se hacía cargo de sí misma en todas las cosas, y el Estado protegía las creencias de las iglesias. Y es lo que es ahorita. Pero también las iglesias tienen que tener un orden, un concierto. Y curiosamente, en Estados Unidos también han salido fanatismos, y fanatismos que han costado la vida de cientos o miles de personas. Recuerden ustedes ahí en la Guyana, donde un líder de esos norteamericanos se fue para allá y se llevó a un buen número de creyentes y los obligó a todos a suicidarse. Sus achichincles hicieron un veneno, una pócima venenosa, y se la dieron a todos, niños, señoras, por la fuerza, unos por la fuerza y otros por voluntad. Y al final, pues, se suicidó el líder, se murieron todos. Ese fanatismo ha estado en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es otro tipo de personas. No son como nosotros. Sus creencias los llevan hasta el final, hasta la muerte. Y aquellos otros allá, que un rancho donde atacaron y quemaron todo, las fuerzas federales, pues, de Estados Unidos, acabaron con otra secta. En Estados Unidos son muy dados a las sectas religiosas y sectas políticas. Recuerden también ustedes que estos radicales comunistas o terroristas por un tiempo estuvieron aterrorizando a la gente de bien, hasta que el gobierno, después de lo de las Torres Gemelas, se ha puesto, el gobierno de Estados Unidos, muy rígido en cuestión de su seguridad. Y ahora todos los comunistas de allí, de Estados Unidos, y todos los latinos que tienen ideas comunistas, como los de Venezuela, y delincuentes como el Tren de Aragua, que es un grupo criminal auspiciado por el gobierno de Venezuela, primero de Chávez y luego de Maduro. Y también los comunistas de Cuba, porque cuando Cuba fue tomada por Fidel Castro, pues era, vamos a decir, normal, una revolución normal de América Latina, donde por las armas un grupo se apodera de todo y luego por las armas quiere conservarlo todo. Pero también allí hay otro elemento que nosotros pues no tomamos en cuenta: los delincuentes. Y no delincuentillos, delincuentotes. Bueno, recordemos
a los de Chicago y todos esos que tenían pues grandes grupos criminales, y los italianos y estos y aquellos, y se daban en la torre. Bueno, entonces Estados Unidos tiene de todo, pero de todo concentrado, no de todo aguado, diluido. Un masacote horrible allá no existe, allá existe o el sí o el no. Y ahora están aprovechando todos los izquierdistas gringos y de otras partes para hacer manifestaciones y perjudicar a los latinos y a los mexicanos principalmente, porque hay muchos mexicanos. Nadie puede disculpar, voy a tratar las dos caras del asunto, no solamente una. Nadie puede disculpar o puede decir que los que encabezaron la violencia allá en Los Ángeles eran personas honradas. No. Esos que quemaron patrullas y que andaban en motos y que enarbolaban la bandera mexicana y quemaban la gringa y que hicieron muchos destrozos y que se vandalizaron negocios como aquí. Bueno, esos no son mexicanos de bien, son delincuentes. Ahora, ¿por qué se hizo esa terrible manifestación? Porque aparentemente la gente mala siempre aprovecha cualquier error de quien sea. De que nuestra querida presidenta, en una de sus tonteras, invitó, promovió que hubiera manifestaciones de latinos o mexicanos contra las deportaciones. Pero no se dio cuenta que es la tonta útil, porque ahora Trump la responsabiliza de esas manifestaciones. Y entonces nos va a cargar, dicen por ahí el payaso, nos va a cargar la tiznada, porque ya tiene una razón política importante Trump para deportar a los mexicanos o para sacar muchos latinos de allá de Estados Unidos, sean culpables o no sean. Bueno, entonces, ese error es como el error de Calderón, la guerra contra el narco. Si no hubiera dicho guerra, si nada más hubiera dicho vamos a aplicar la ley contra los delincuentes, pero el idiota, el estúpido, creyó que diciendo de una guerra contra los delincuentes, la gente lo iba a apoyar. No, la gente no apoya una guerra contra nadie. Los que van a pelear van por la fuerza o van pagados, como en Ucrania y como en Rusia y como en todas partes, como en el crimen organizado, que ahora se está descubriendo que tiene de todo tipo de militares, hasta israelitas o israelíes, pues también tiene acá de Estados Unidos, de las élites, de Venezuela, de Irán, de Rusia, del Centroamérica, los cabiles y estos y aquellos. Donde hay dinero van los delincuentes. Entonces no pensemos que la gente de bien va a triunfar en cualquier manifestación. Aquí era muy claro. Cuando estaban los templarios, el padre Goyo hizo muchas manifestaciones contra los templarios. Y cuando se quería organizar algo, inmediatamente
los delincuentes mandaban a sus porros, por supuesto. Lo mismo en La Ruana, cuando estuve allá después del levantamiento. Nunca se pudo hacer una organización ciudadana como en Cherán, porque Hipólito Mora o el americano, cuando se invitaban a personas que saben de esas organizaciones, allí estaban encimadas. Se iban, la gente de bien, cuando veía que se iba un dirigente con todo su grupo, o mucha gente de su grupo, y hasta armados a veces, yo también ahí dejábamos, no se puede, porque la gente armada es la que quería decidir las cosas, y de hecho así fue. El final de las autodefensas sucedió cuando el americano con todos los ruanecos que eran templarios regresaron a La Ruana, hicieron a un lado a Hipólito y con la ayuda del gobierno retomaron el pueblo de La Ruana. Hubo una reunión en la plaza, bueno, sí, ahí en el jardín, que allí me atreví a ir a decirles que La Ruana era una sola, que no se valía eso, pero toda la gente que estaba allí en la plaza eran familiares de los delincuentes y trabajadores de los delincuentes. Por lo tanto, era inútil tratar de hacer una renovación de la gente si la gente ya está dividida desde antes. Y además tienen sus intereses, no son de gratis, rencores, venganzas, etc. Bueno, es lo mismo acá en Estados Unidos. Los grupos delincuenciales que hay allá aprovechan para atacar a Trump, naturalmente también desde la política de Estados Unidos. Partidos y grupos que se oponen a Trump, bajita la mano, producen estos eventos delincuenciales violentos para poner a Trump en mal, y lo van a poner. Pero también el Trump ya contestó, y naturalmente pues que no está bien. Dice el Trump que toda la gente de bien nos vayamos a enfrente del Palacio Nacional y que allí estemos manifestados hasta que la presidenta persiga a los grupos delincuenciales. No, pues ahí se puede ir uno y se puede morir. No lo va a hacer. El Trump por lo menos propone que la gente de bien. Cuando la Sheinbaum dijo que se manifestaran, pues fue una tonta útil para todos los grupos comunistas de Estados Unidos y de Latinoamérica y de Rusia y de China, que tienen intereses ahí, y del crimen organizado, por supuesto. Precisamente el asesinato de John F. Kennedy, bueno, según ya las últimas investigaciones, le vinieron, bueno, que Cuba lo quería que lo asesinaran porque él había organizado complots contra Castro y habían salido mal, pero también todos los criminales de Estados Unidos a los que les no atacando a Cuba, los habían sacado cuando llegó Castro y tenían allí negocios, sobre todo diversiones, casinos, etcétera, etcétera. Entonces, hermanitos y hermanitas, no nos dejemos llevar por, vamos a decir, lo simplón. No hay ninguna cosa simplona. Simplona quiere decir que con una sola explicación que dé todas las explicaciones. No. Pero al mismo tiempo hay que pintar nuestra raya. ¿Cuál es la raya? Exigir los derechos humanos para los migrantes de forma pacífica,
Y acá entre nosotros, pues si vemos migrantes, sean de donde sean, pues los podemos ayudar, aunque sea con una despensa o con un dinerito o con una comida o ropa. Aquí mismo en Apatzingán hay muchos haitianos, o no sé de dónde, pero son de ese tipo, de ese negro pues que no es de aquí. Y esos chinos que son pues muy intrincados. Bueno, entonces podemos ayudar a los migrantes de acá. Algunos andan con sus niños. Sí, pues aquí puse un video horroroso en el canalito donde los agentes de inmigración atrapan a una señora joven que trae un niñito abrazado. Pues le quitan el niñito. Yo no sé allá cómo se remedie o se ayude a este tipo de personas que separan a las mujeres de sus hijitos. Puse otro video de una señora que le hicieron lo mismo y que está pues pidiendo ayuda. Les he dicho y les repetiré siempre, ¿quiénes son los más perjudicados en todo tipo de guerras, de violencia, de injusticias? Los pobres. Esos son los que sufren. Ese que estaba con la bandera mexicana arriba de una patrulla quemándose o a un lado. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué ensucia a toda la latinidad y a México especialmente? Por supuesto, encapuchados, ¿verdad? Porque la gente que se tapa, que se cubre, es la que no quiere dar la cara y hacer sus maldades, pues como deben de ser. Esto es terrible, pero hay errores, como dijo Calderón, la guerra, y ahí se acabó todo con él. No porque sea cierto, sus enemigos le van a estar recalcando, bueno, ahora con el Andy, yo no me llamo Andy. Andy, pues, eso lo acabó a ese Andy. Se acabó. Una palabra mal dicha termina con una carrera política, eclesiástica de la que ustedes gusten. Y con eso de que la Shanghai motivó a manifestarse y luego toda la estructura de Morena en Estados Unidos, que es muy grande, bueno, y allí también están los delincuentes. Si Morena está implicada con los delincuentes, pues también van los delincuentes. Pues estamos de mal en peor. Pero bueno, a ver, que Dios nos ayude. Primero a que se nos quite lo tontorrón, a que abramos los ojos y a que nos demos cuenta de que vamos al fracaso, al vacío, por supuesto. Bueno, amigas y amigos, voy a leer sus comentarios. Carlos Salas, buenas noches, padre. Buenas noches, Carlos. José Ábalos, muy buenas noches, padre José Luis y comunidad. Bendiciones desde Fresno. Igualmente, José Ábalos. Alejandro Villarreal, saludos, padre y comunidad. Igualmente, Alejandro. Maritere, buenas noches, padre. Bendiciones para usted. Muchas gracias también para ustedes. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un gusto saludarlo a usted y a toda la comunidad. Segura muy buenas pláticas. Bueno, muchas gracias. A veces me informo un poco mejor. Maritere, buenas noches, comunidad segura. Bendiciones para todos y cada uno. Bendiciones.
Marimar Blanco. Buenas noches, sacerdote José Luis. A todos saludos y bendiciones igualmente. Malena Orduña. Buenas noches, padre y grupo. Malena, qué bueno que estás por aquí y también de parte del grupo, pues bendiciones. Aviv Montiveros, padre José Luis Segura. Dios lo bendiga, gracias por darme tanta paz. Los saludo desde Cuernavaca, Morelos. Aviv, pues bendito sea Dios, que es Él y no yo. Maricruz, paz y bien. Buenas noches, padre José Luis. Algunos migrantes muy ignorantes, y sí, la presirvienta dice muchas tonterías, estupideces, sí. Pero lo malo es que si una persona con autoridad y con credibilidad dice una tontería, daña a las personas que le hacen caso. Ni modo. Bueno, Adriana Chávez, saludos, padre José y comunidad. Tiene razón, vamos hacia el caos. ¿Acaso habrá esperanza? Le pregunto. Sí, sí. Naturalmente no es mágica la esperanza ni la solución, y hay que tener paciencia. Resiliencia, dicen ahora, y antes nos decían aguante. Eneo parece que el nuevo proyecto geopolítico es instaurar la nueva Palestina en Los Ángeles con todo lo que eso implica. Sí, pero no. De todas maneras, bueno, lo de los judíos y los palestinos se cuece aparte, esa es una cosa, ya tiene desde los tiempos de Cristo y desde antes, nada más que antes no se llamaban palestinos, se llamaban de otro modo. Bueno, buenas noches, amigas y amigos, que Dios los bendiga.